Principales métodos de modificación genética en vegetales. Transformación mediante. Se usa una bacteria natural del suelo que inserta parte de su ADN en el ADN de la planta. Introduce genes que dan resistencia a insectos, herbicidas o enfermedades. Biobalística o cañón de genes. Se disparan microscópicas partículas recubiertas de ADN hacia las células vegetales. Sirve para especies que no son fácilmente infectadas por Agrobacterium. Ejemplo, arroz y transgénico. Edición genética. Herramienta de tijeras genéticas que cortan el ADN en lugares específicos para insertar, eliminar o modificar genes. Ventaja: es precisa, rápida y no siempre introduce ADN de otras especies. Ejemplo, tomates con más vitaminas o resistencia a sequía. Fusión de protoplastos. Se eliminan las paredes celulares de dos plantas distintas y se fusionan con protoplastos, células desnudas, para combinar características. Ejemplo, crear híbridos entre especies que normalmente no se cruzan. Mutagénesis inducida. Se exponen las semillas o tejidos a radiación o químicos para provocar mutaciones útiles. Ventaja: no se introduce ADN externo. Ejemplo, variedades de trigo o cebada con mayor rendimiento. Selección resistida por marcadores. Se usan marcadores genéticos para identificar y seleccionar plantas con genes deseables durante la reproducción tradicional. Ejemplo, identificar plantas resistentes a enfermedades sin necesidad de modificación directa del ADN. La modificación genética en vegetales permite mejorar la productividad, la resistencia a factores ambientales como la sequía, salinidad y plagas. También ayuda a la calidad nutricional de los cultivos. Gracias a estos métodos, los agricultores pueden tener plantas más eficientes y sostenibles, reduciendo el uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Algunos de los métodos son la ingeniería genética o transgénesis, la cual introduce genes de otros organismos como plantas, bacterias, virus o animales en el ADN vegetal. Este se usa el vector o un cañón de genes para insertar el nuevo gen. Crea plantas resistentes a insectos, virus o herbicidas. Puede aumentar las vitaminas y minerales, como el arroz dorado, con vitamina A. Ha permitido cultivos más productivos y menos dependientes de químicos, aunque genera debates sobre bioseguridad. Segundo método: inducción genética, la cual modifica genes específicos del ADN sin introducir material de otras especies. Se usa una tijera molecular que corta el ADN en el punto exacto para corregir, eliminar o mejorar un gen. Desarrolla plantas resistentes a enfermedades, mejora sabores, textura o duración de frutas y verduras. Es una técnica muy precisa y considerada más segura y ética que los transgénicos tradicionales. Tercer método: cultivo de tejidos vegetales. Permite reproducir plantas a partir de células o fragmentos pequeños. Se coloca en medios nutritivos con hormonas para regenerar una planta completa. Obtiene plantas libres de virus o enfermedades. Multiplica rápidamente especies valiosas o en peligro. Garantiza uniformidad y sanidad en la producción agrícola. Cuarto método: mutagénesis inducida. Provoca mutaciones controladas con radiación o químicos para generar variaciones genéticas. Se expone el material vegetal a rayos gamma o agentes mutagénos y se seleccionan las plantas con rasgos útiles. Crea nueva variedad sin introducir genes externos. Aumenta resistencia al clima o productividad. Miles de variedades actuales como el trigo, cebada o arroz provienen de este método, aunque los métodos son aleatorios. Quinto método: interferencia por ARN. Este silencia o desactiva genes específicos para evitar la producción de proteínas dañinas o innecesarias. Su uso importante es controlar virus en plantas, reproducir alérgenos o toxinas naturales. Permite un control biológico
interno sin necesidad de químicos. La modificación genética en vegetales es cuando los científicos cambian o mejoran el ADN de las plantas para que tengan mejores características. Por ejemplo, para que crezcan más rápido o resistan las plagas o duren más tiempo sin echarse a perder. Lo hacen tomando un gen de otra planta o de otro ser vivo y se mete en la planta que se quiere mejorar. Así la nueva planta hereda esa característica. Por ejemplo, si le ponen un gen contra insectos, la planta ya no se la comen los bichos. Si le ponen un gen para resistir sequía, puede crecer con menos agua. Puede ser como el maíz que no necesita tantos insecticidas, soya que aguanta herbicidas o el arroz dorado con más vitaminas, los tomates que duran más sin podrirse. Las ventajas son que las plantas crecen mejor y más rápido, se usan menos químicos y los alimentos duran más y pueden ser nutritivos. Métodos tradicionales de mejoramiento genético. Selección artificial. Consiste en elegir las plantas con las mejores características, rendimiento, resistencia, sabor, etc. y usarlas como progenitoras. No aplica manipulación directa del ADN. Es el método más antiguo. 2. Hibridación o cruzamiento. Se cruzan dos plantas de la misma especie o de especies cercanas para combinar características deseadas. Ejemplo, cruzar una planta resistente a plagas con otra de alto rendimiento. Ingeniería genética moderna. Biobalística, cañón de genes. Se disparan micropartículas recubiertas de ADN directamente al interior de las células vegetales, útil en especies donde Agrobacterium no funciona bien, como el maíz o el arroz, menos precisa de la medida por bacterias. 3. Nuevas técnicas emergentes. Crisgénesis. Inserta genes de la misma especie o de especies compatibles. Evita genes extranjeros. Epigenética aplicada. Manipula la expresión genética sin alterar la secuencia de ADN.